Bueno, buenas tardes. Vamos a empezar con la charla, lentamente, sobre distribución. La idea es que podamos pensar, que puedan pensar, digamos, y que podamos pensar entre todos qué hacemos con lo que hacemos en un escenario que ahora es bastante más complejo. Esta es una actividad organizada por ADN, que es una de las asociaciones de documentalistas de la Argentina, pero no todas las integrantes integran ADN, sino que tratamos de tener miradas compartidas. Así que, en principio, Caro Fernández, miembro, gran productora y fundadora de RDI, ¿sos? No, no estoy más en el No, pero fuiste fundadora. No fui fundadora. Bueno. Pero sí, fui muchos años y parte de RDI. Y ahora con una experiencia que después va a contar también de exhibición, Paula Singerman, reconocida productora. ¿Sos miembro de Pima? Yo soy de Pima, que tiene una parte que se llama Pima Doc, que no es la parte más activa de APIMA, pero nuclea un poquito dentro de APIMA, que es una asociación de productores, el sector, los que dentro de la producción nos abocamos más al documental. Ana Fraile, que sí es miembro de ADN, que tiene el padecimiento de ser directora y aparte productora, entonces es más complejo. Y Gabriela González Fuentes, que tiene el mismo problema y que próximamente va a estrenar su documental sobre Rita Segato. Yo simplemente modero, soy el cupo, garantizo. Yo lo presento, Gustavo Alonso, presidente de ADN. Así que empieza Caro, que es la más estudiosa de todos nosotros. Es la que trajo un PowerPoint. Bueno, yo armé un PowerPoint. Agradezco infinitamente la invitación a ADN y es un honor estar compartiendo esta mesa con ustedes. Justo en la fecha que Gaby me dijo que estaba esta mesa, hablé con una amiga que era distribuidora y como que sentía que un poco los conceptos de la distribución estaban muy mezclados y me parecía que estaba copado en la charla como ordenar un poco primero los conceptos para después hablar casos prácticos y ver el panorama. Así que preparé un PowerPoint que si quieren empezamos con la primera diapositiva. Yo hago memes, además de ser productora, así que me encanta hacer memes audiovisuales y es lo que vamos a hablar hoy. Ahí hay un programador de una sala y ese somos nosotros los documentalistas que le vamos a ofrecer nuestros productos. La industria del cine, es por ahí muy básico para ustedes, pero yo prefiero como arrancar de cero. Se divide en producción, distribución y exhibición. Y dentro de lo que es distribución hay como 3 subsectores, que son salas de cine y espacios de exhibición, que es de lo que vamos a hablar hoy, los festivales y las ventas, que son otros subsectores dentro de la distribución. Puede haber personas que hagan distribución en salas y festivales, o salas y ventas, se pueden mezclar. Pero básicamente lo que entendí es que hoy vamos a hablar del tema de sala de cine y espacio de exhibición. La distribución en sala de cine, que es conocido por su término en inglés que se dice theatrical, y que se basa en la gestión de derechos de explotación de las películas para las salas cinematográficas. Y para estrenar, acá un tema práctico, un documental en Argentina necesita estar inscrito como distribuidor o realizador integral y realizar varios trámites muy aburridos que después vamos a ver. Si ustedes quieren interrumpir y agregar... No sé si quizás a mí me gustaría solamente saber si dentro de este hermoso grupo humano hay alguien que tenga un documental y que esté pensando en estrenarlo, si levantan la mano como para saber con quiénes estamos. Ok. Perfecto. No, digo porque me parece que por ahí Caro lo está punteando muy bien, pero quizás haya algunas cosas que valga la pena después detenernos un poquito y compartir algún tipo de experiencia, porque si bien hay una cuestión burocrática detrás de todo esto, no es una cuestión burocrática imposible
y cualquiera de ustedes con un documental puede inscribirse como realizador integral de documentales, lo cual les permite, digamos, sin tener que hacer un pago oneroso, ser sus propios distribuidores, y es un dato que es importante que sepan. No, de hecho ahorita es gratuito, hicieron esa reforma. Sí. Ahora es gratis. Ahora es gratis. Claro, por eso digo que se pueden inscribir gratuitamente y ser sus propios distribuidores. Y eso es una ventaja, porque en ficción eso no es posible. En ficción, si no tenés un distribuidor al que le pagás, no podés acceder a la sala. En cambio, en documental tenemos esta ventaja y es bueno que lo sepan. Bueno, y ahora vamos a hablar de esto, de lo que anticipó Paula, que es la distribución autogestiva en salas, que es lo que hacemos la mayoría de los documentalistas, nos autodistribuimos. Y bueno, un poco acá tiré un par de temas, que pensar en la película desde el inicio también es pensar en el público que está destinada y qué circuito vamos a hacer, que después también te traje como un ejemplo de circuitos, y que el tema de la película define su distribución. Si yo tengo, no sé, un documental, digo, se me ocurre, de algún club de fútbol, va a tener una distribución, o por ejemplo de algún club de fútbol platense acá, el compañero Marcos que tuvo uno, obviamente ese documental se va a pasar en La Plata, se puede pasar en otro circuito, pero fundamentalmente el tema define la distribución. Y también, Carolina es especialista porque produjo un documental sobre Boca y un documental sobre San Lorenzo. sí. Y uno sobre un mundial también. Ah, sí. Sí. Mandé a fútbol. Así que sí, el fútbol es algo que... y bueno, y también tiene que ver con contextos, modas, coyuntura. Por ejemplo, cuando escribía esto me acordaba de la película Galazo, Pensar en Nacional, que fue una de las películas documentales más vistas del año pasado, de este año, perdón. Del 2024, que Federico, que es el director, estrenó en enero o febrero del 2024, cuando estaba todo tan movido en el Gomón. Y bueno, la gente se volcó a las salas un poco por la coyuntura política de ese momento, que estaba... Entonces, siento que, bueno, que un documental que por ahí hubiese pasado desapercibido, la coyuntura lo ayudó a que hizo muchísima cantidad de espectadores, fue uno de los 5 más vistos. Y solo estrenó en Gomón y en algunas salas alternativas. Y el Gomón lo mantuvo. Lo mantuvo un montón. O sea, le respetó la medida de contenido. Mucha gente, llenaba siempre. Pues eso también a veces ocurre, y eso también hay que saberlo, que nosotros en el sistema anterior, digamos, si una película generaba espectadores, la sala la mantenía, por lo menos los espacios Inca, y ahora no está pasando eso. O sea, ahora algunas películas tienen cumple su media y les dan solamente 1 o 2 días, sobre todo a los documentales digitales, que no tienen la obligatoriedad del estreno que sí tienen las audiencias medias. Entonces ahora te dan solamente 2 funciones, y aunque metas espectadores, o una y no te, claro. Entonces eso también es algo que nos obliga a tener ideas más ingeniosas. Sí, no sé si quieren contar lo de las funciones únicas, que yo no lo agregué acá, pero... pero esa es una modalidad que nosotros tuvimos este año. Ustedes estuvieron en el Comont, conseguimos una función y después se negocian, pero es un año particular también, ¿no? Y vamos aprendiendo como a medida que se va distribuyendo, pueden o no cambiar las reglas, porque ahora quien hacía la programación del Comont no está más, con lo que nuestro aliado, por ejemplo, para Las Voces del Silencio, que se estrenó en el Gomont un día, nos dieron la sala más grande, que son 600 butacas, que es muy difícil lidiar con esa sala, y lo que hizo Matías fue poner comedia. Entró como comedia la película y dijimos, pero no es una comedia. Bueno, pero fue su estrategia para que pase, porque hay como cierta filtro de qué tipo de películas son. Documental sobre excombatientes estaqueados en Malvinas. Sí. Era sobre torturas en Malvinas, que se estrenaba el 3 de abril, al mismo tiempo que Villarroel estrenaba una película sobre el primer caído, exacto, que es un genocida. Entonces había como todo un tema ahí, no sabíamos qué iba a pasar en la función, pero Matías cubrió y decía Matías, el programador, utilizó esa estrategia. Entonces también eso es parte de las estrategias, incluso teniendo un día una sala, lograr llenar la sala,
porque también lograr llenar un día una sala es la viveza de quiénes son esos invitados, que luego también es una caja de resonancia, porque son quienes nos van a llevar a otras salas chiquitas en otros lugares. Entonces eso también es una estrategia de distribución que usamos los realizadores o productores para poder ir expandiendo en una red real, no de redes sociales ni de comunicación, que es muy difícil de pagar y de bancar, pero sí real, de tener a 600 personas que luego van a ser el parlante para la película. No, y en función de eso, también es cierto que muchos eligen esto que sería negativo como un hecho positivo. Si le van a dar la sala 1 del Gaumont, por ahí quieren llenar esa función y no necesitan más que eso, que tener esa sala durante una semana. Porque acá está el otro formato, que es si el sistema de distribución y de exhibición, fundamentalmente los documentales, tiene que tener la misma lógica que una película de ficción, que está toda la semana con dos funciones. No, en ese sentido yo creo que hay algo bueno en lo que, o sea, dentro de las pocas cosas buenas que hay en los cambios de esta gestión, hay algo bueno, que es que modificaron esa parte de, digamos, de que ahora uno puede sostener una película, o sea, que se considera un estreno 7 proyecciones para una audiencia media, no para una vía digital, 7 proyecciones no continuas, que ese es el sistema que nosotros insistimos mucho desde hace mucho, que es el sistema que necesitan los documentales, que es tiempo, boca en boca, construir la audiencia, acompañar las películas, y algo que para mí por lo menos es como muy fundamental es intentar de que también esa proyección sea un lugar de encuentro con la gente y también con el realizador o con alguien que tenga que ver con esa película o con alguien que tenga que ver con el club de fútbol o sea, creo que la gente cuando encuentra a alguien con quien hablar después de la película, y es algo que los documentales creo que es su potencia, poder hacer una pregunta, poder compartir, eso solamente puede ocurrir si el estreno no es en muchas salas simultáneas y uno puede acompañar. Y yo creo que esa es la estrategia a la que hay que dirigirse, que es un poco continuar con lo que sería una estrategia de festivales. O sea, los festivales, ¿por qué? Uno siempre se pregunta por qué cuando es el Bafisi se llenan las salas y la misma película sale del Bafisi y la gente no va. Bueno, porque en realidad lo que aparentemente ocurre es que la gente en el Bafisi o en estos lugares donde hay una situación de festival, ocurre como el encuentro y el intercambio y las preguntas, y creo que cuando una película logra hacer lo mismo fuera del espacio del festival y la gente sabe que va a ir alguien a charlar después, también puede seguir convocando. Creo que ese es un poco el desafío, ¿no? Y yo ahí quería contar una cosita para hacer una diferenciación, porque estamos hablando de las 7 funciones, el Gaumont. Nosotros con los estrenos hay si la película tiene un subsidio del Inca, tiene que cumplir como un esquema de acreditación para que el Inca responda, es como un recaudo. Es decir, una película que no tiene un subsidio del Inca no tiene la obligatoriedad de funciones que nosotros estamos hablando. Esto que nos hace en relación a las salas. Hay muchos espacios de proyección de documentales que no son reconocidos por el Inca. Entonces, la pelea sangrienta a la que nos enfrentamos es que el Inca solo tiene algunas salas que son las que nos permiten como cumplir con unos requisitos burocráticos. Entonces, con esto que estamos haciendo hay como 2 cosas. Cumplir con el recaudo, es decir, tiene que ir a Gaumont, tiene que ir a espacios Inca, 7 funciones en provincia, 7 funciones en capital, para que nos saquen una espada de Damocles que nos monten encima. Pero después de esas 7 funciones viene la vida de la película, que como bien dice Paula y Caro y Ana, empieza esto otro que es importante para mí, que lo veníamos hablando, también tener este espacio para reflexionar un poco sobre eso, que es importante que el documental se desenmarque de la lógica de la ficción de los estrenos. O sea, y nosotros queremos sumar además no solo la lógica de la ficción, sino también hay una lógica del mercado, que se mide taquilla, espectadores, nos quieren comparar con cuántas personas fueron a ver Los Pitufos y cuántas personas fueron a ver la película de Los Combatientes de Malvinas. Y yo creo que ahí también nosotros tenemos que pararnos como en un otro lugar, que es el documental se consume de una forma diferente, se difunde de una manera diferente. Como bien dice Paula, parte del trabajo del documental es poder compartirlo, digerirlo. En general el documental no te invita a que te distraigas y te enajenes, todo lo contrario, te convoca a un proceso de comunidad, de reconocimiento, de autopercepción, para preguntarnos cosas que tenemos pendientes, y eso
creemos que es importante siempre tenerlo en la discusión, porque si nosotros nos dejamos llevar por la lógica del mercado y la taquilla, siempre estamos perdiendo, porque es como si a Graham lo quisieran evaluar por cuánto dinero produce. O sea, es como decir, siempre eso es una discusión que nosotros tenemos pendiente. Nos quieren poner en un terreno donde perdemos, porque no es nuestro propósito, y nos parece importante decir, bueno, si nosotros tenemos que cumplir con los recaudos ante el Inca, pero el fin de la película última es encontrarnos, es pensar y allí ver cómo organizamos esas funciones que pueden, hablábamos hoy, un documental tiene una esperanza de vida mucho mayor que una ficción. O sea, un documental hecho hace 10 años es un documental vigente. Comentamos con las chicas, o sea, hace unos días estaba viendo Los Juegos del Hambre. Está vieja la película, la realidad está mucho más cruel que lo que quisieron hacer hace 10 años con los Juegos del Hambre. Pero ves la hora de los hornos y se te las tripas te hacen, porque bueno, el documental tiene, y entonces también eso es importante en este momento que nos están dando tan duro nuestra autoestima, decir, no, yo tengo un buen vino, amigo, o sea, que nosotros los años pasan y vamos a estar, y cuáles son nuestros otros tiempos, independientemente de los recaudos del Inca, que también tenemos que hacer lo que son estas funciones que decíamos. Bueno. Acá, bueno, esto que había dicho al principio, el tema del armado del circuito, para documentales los espacios de exhibición son muy poquitos y pequeños. Está el Gomón, bueno, el San Martín, ahí los ven, el Malva, el Cacodelfia, los espacios de Inca, Cairo, York, y después para las multipantallas hay que encontrar los huecos. A veces en la Semana del Cine, que está ahora, te programan algún documental o lo que el Cinemark llama contenido alternativo, que alternativo, bueno, no me acuerdo, ahora estoy dudando, que los lunes, por ejemplo, a las noches, a veces se juegan por poner un documental. Y espacios fuera de ese circuito. Sumo a eso, el multiplex no le dice alternativo, pero es un llamado para escuelas. Hacen funciones para escuelas. Entonces vos podés ofrecer el documental y si suficientes escuelas quieren ir a ver ese documental, ponen una función. Habida cuenta que se llenen todas las butacas porque las escuelas pagan las funciones. Bueno, pero eso es una parte de la Pero tarea el multiplex tiene eso, es muy sesgado, pero tienen nosotros pusimos La Voz del Silencio ahí, que hay un detalle de apto para todo público o no, cuando son para mayores de 13. Bueno, hay que ver cómo está enmarcado el documental de cada uno, pero existe también esa multiplex. Todos los complejos multiplex han hecho eso y es interesante. Yo no he visto que funcione, pero existe. No sé cómo se cobra la entrada. No, eso no me acuerdo. ¿Cuota de pantalla? No. Sí, tiene que tener entrada. No, pero digo, eso rige como cuota de pantalla, como requisito que deberían tener las. ¿Los del Inca decís? Esto. Sí, claro. No. La entrada Esos tiene que son- ser una entrada Inca seguro por el seguro. No, es una entrada multiplex, pero lo hacen a la mañana o lo hacen al mediodía fuera de la programación. No es una película que ves programada y es como un beneficio Son de como entradas, responsabilidad son como funciones social vendidas. de la empresa multiplex, que a nosotros, documentalistas, si vos conoces el currículum escolar y tenés algún contacto con un sindicato docente y dice, bueno, de abril a junio hablan de Malvinas. Bueno, listo, tratás de proponer eso y hacer, Eso una en un momento lo estructura muy hizo grande. Pino Solanas, en un momento organizó funciones de sus documentales y él se ocupaba de prevender a colegios Exacto. en las funciones de la Tenés mañana que tomarte ese y era laburo. bastante exitoso porque él lograba al público, llevaba a los pibes, tenía un cuadernillo de discusión, los maestros se solucionaba una parte de la currícula con eso y él se había ocupado, digamos, de armar ese circuito. Obviamente es un trabajo que hay que tomarse, pero para mí es totalmente virtuoso. Pero Multiplex Sí. tiene como esa Y- posibilidad, es la única cadena que Sí, tiene. acá en La Plata, Hay Multiplex, ¿no? Sí. no, acá todas es multisalas, todas del mismo grupo, pero uno de los cines está habilitado también como teatro, por más que no se usa como teatro. Que son esos espacios donde hay recibidas de danza jazz o no sé qué, que uno no lo sabe, pero estuvo la experiencia de la película de fútbol de
de Alejandro Encinas, La Pasión, Ay, de Alejandro, que hizo, perdón. no, pero él fue el realizador, que hizo 18.000 espectadores Sí, una en locura. 14 funciones o en 13 funciones, y la propia, ahí fue la distribuidora quien le exigió al cine que baje la película. ¿La distribuidora? No, la ¿Por qué? distribuidora ¿Porque no, tenía que entrar otra, o? Unas distribuidoras dijeron, no viene Harry Potter si no dejas de pasar películas que están fuera del Películas sistema, porque sí. eran la trasnoche. O la última Es cierto que función. acá los análisis son particularmente generosos. con Sí, eso, porque bueno, vos si también los estrenaste. chicos aparece una ficción, también Sí. la sala gigante todavía no era multisala, tenía como 1.000 butacas, y para estrenar la ficción, es decir, hay algunos empresarios. Sí, por ahí bueno, marginales, eso si quieren, con los que esto lo que pueden denota es que hacer. hay grietas en la Claro, hay que hay identificar, lugares que está- exactamente, hay que identificar. Igual Eso pasó cuando empezaron los documentales digitales y bueno, la película de Coco que la metió con una proyección digital. Exacto. Y bueno, siempre hay como alguna posibilidad, digamos. Ujú. Y yo creo que Encuentran una posibilidad, tal vez para una o dos funciones, tal vez para una semana. sí, y ahí también otra de las cosas que nosotros pensamos que es importante, porque a veces cuando uno dice, bueno, montar funciones, escuela, niños, traer, es como que, pero yo creo que hay una cosa que también necesitamos poner en agenda los documentalistas, que es, sin ponernos conspiranoicos, bueno, está claro que nos quieren sacar de la cancha, que no quieren nuestros relatos. Entonces, hay que poner una energía en la formación de nuevas audiencias. O sea, tenemos todo un aparato de promoción de unos contenidos que no son ni nacionales ni reflexivos y van sobre las jóvenes audiencias. Entonces, que es importante que empecemos a pensar en estrategias quizás a veces más individuales desde la producción, más colectivas desde las asociaciones, pero sin perder de vista las posibilidades de tener una incidencia en decisiones como más políticas a nivel municipal, regional, nacional, que nos permita una discusión de cómo accedemos a las nuevas audiencias, porque esos muchachos de 10, 12 años que van a ver esa película, que van a disfrutar de ese debate, que van a comprender las posibilidades de esa proyección, son el público futuro. Y sobre eso también tenemos que empezar a pensar, generar estrategias. Y yo ahí tengo una pequeña disidencia con lo que decís, pero que va en la misma línea, que es, yo justo esta mañana estábamos dando una charla en la UNTREF con Vicky, que está ahí atrás, y vino como invitado Alejandro Hartman, que es un documentalista que nació del cine independiente y que hizo muchas películas autorales y que ahora es una de las personas que hace los documentales de las plataformas más importantes y más vistos, y que con un documental que para mí tiene todavía rasgos autorales y que se puede dar el lujo de hacer buenos documentales para las plataformas, hizo 40 millones de espectadores. Entonces, que es Los Menéndez, que lo filmó en Estados Unidos. Y a mí me parece que hay que ser un poco optimista en ese sentido y pensar que, si bien las plataformas vinieron un poco a destruirlo todo, también creo que las plataformas le dieron revalorizaron el documental de alguna manera y hicieron que mucha gente entienda que el documental es una película, que un documental es una película o una serie, que el documental tiene contenido para ofrecer y que quizás no todos los que hacemos documental hacemos un documental que pueda tener entrada en la plataforma, pero sí creo que tenemos que subirnos un poco a esta posibilidad de que ya no es tan mala palabra. O sea, yo por ahora, obviamente no quizás todos los temas, no quizás todas las maneras de encarar un tema, pero a mí me dio mucha alegría, ¿no? Como de repente de un documentalista que yo además respeto como autor, que claro nos decía, sí, cuando yo tengo que hacer una cosa por una plataforma tengo alguna limitación. Obviamente eres el director de Carmel, de la del fotógrafo, que bueno, obviamente que cuando trabajas para una plataforma estás limitado, pero de alguna manera, si ustedes ven esos proyectos, siguen teniendo un autor detrás, y yo creo que eso es una posibilidad también que se abre de interesar a la gente en el género documental. Hay evidentemente un interés, porque si hay una inversión de la gente que pone dinero en el sector documental, es porque se evalúa que hay gente que lo consume. Entonces creo que ahí tenemos nosotros que eso apropiárnoslo. Es cierto que todos son true crime, ¿no? Sí, O sea, que es el género que busca la plataforma. Pero ese género no existía cuando consumíamos televisión, digamos. Claro. Entonces hay que aprovechar. Pero, de hecho, las plataformas participan de los festivales ahora. Sí.
el año pasado en el Feedback, que es un festival, estaba HBO Max y es muy interesante porque los departamentos se llama de contenidos no guionados. Ah, mira. Sí, y van a la casa. O sea, no. Van a la casa. Sí, Van a la casa de Contenidos historias. no guionados, ¿viste? Una cosa rarísima. No hay nada más guionado que el documental de Igual, la forma que no, son de pero igual algo que decía Ale, que me pareció interesante, era que él de alguna manera los engaña un poco. No, por supuesto, claro. Es como que él dice, capaz no se dan cuenta de todo lo que yo estoy haciendo y yo le filtro cosas. No, pero lo que es cierto es que ahora hay un público que accede a contenidos documentales que antes Claro. no los veías de Y que ninguna entonces le manera. da ganas de pensar que no solamente hay que ver una ficción, sino que de repente algo... Sí, Que por ahí- documental como película. Claro. Sí, y Ale decía algo, lo voy a citar mucho porque fue muy linda la charla, pero decía algo como que, bueno, yo les digo que es un true crime, pero aprovecho y hablo de la realidad nacional, Claro, hablo exacto. de qué pasaba en el país en ese momento. O sea, ellos por ahí no se dan cuenta, pero el documental no es solamente un true crime. O sea, Claro. yo aprovecho de una radiografía social y si ustedes ven esas pelis, eso está filtrado. Por ahí no todo el público lo va a percibir, pero algunos seguro que sí. Entonces yo creo que ahí es donde uno también tiene que un poco buscar esas grietas y encontrar si hay un exhibidor que entonces nos da lugar. O sea, digo, yo creo que es un momento de buscar dónde está esa hendidura y ir directamente ahí, ¿no? Y también que nosotros somos los que tenemos que poblarla de material interesante, claramente. Siga usted, profesor. ¿Sigo? Acá viene una parte aburrida que son los trámites que necesitamos para estrenar en Gomón o en cualquier sala que corte ticketinca. La calificación, que es lo que te dicen que es apta para todo público, prohibida para 16. La clasificación, que solo es necesario para películas de audiencia media o concurso, o bueno, no es necesario si tienen vías digitales. Anotarla en algo que se llama calendario de estrenos, llenar los formularios que te manda el Gomón y Espacio Inca, te los manda y los tenés que volver lleno y bueno, y rezar. Y si tenés play también. Sí, y rezar para que nos programen. Muy importante. Sí. Bueno, los apoyos económicos que se pueden conseguir, o sea, porque obviamente estrenar es un gasto. Los materiales están en otra diapositiva, pero estrenar es un gasto. Uno tiene que imprimir afiches, hacer la copia de SP. Bueno, ahora el Inca la está sacando de la copia que entregamos, pero si uno no es Inca, lo tiene que hacer. La publicidad, el manejo de redes, qué sé yo. Entonces, bueno, hay una pregunta. Sí, quería preguntar por el tema de los estrenos en relación a los festivales y Sí. la obligatoriedad que hay a veces, porque o sea, sí hablé con algunos documentalistas que tenían que estrenar sí o sí, no sé, por alguna cuestión de contrato con el Inca, y por ejemplo, y por ahí no llegaba a cubrir un tiempo previo para poder circular por festivales. Sí, las audiencias medias. Por ahí Paula te lo puede explicar bien porque veníamos hablando de eso en el auto. Perdón. No, y que es tal cual como decís. En el auto. Hay un problema, pero que este problema es histórico, no es solamente ahora, solamente que ahora no te dan prórrogas y en algún momento antes podías gestionar una prórroga y podías explicar que... O sea, esto igual ocurre en todos los países del mundo, ¿no? O sea, seamos realistas que es bastante poco probable que a vos te den plata y no tengas nunca una fecha en la que tengas que estrenar una película, porque cuando recibís plata estatal o gestionada por el Estado, en general está calendarizado, y esto nos pasa a todos, también en las coproducciones internacionales. El tema es que el documental en general tiene tiempos mucho más complejos que la ficción y a veces encontrar la película o esperar una respuesta que te llega de otro país que está aplicando un fondo que aplicó después que vos. O sea, los calendarios de Argentina históricamente siempre estuvieron muy cortos. O sea, hay países que tenés 4 años, en México tenés 4 años para entregar la película después que te dieron el dinero y podés pedir prórrogas que te las dan normalmente. En el Inca siempre fue 1 año o 18 meses y eso para todos siempre fue insuficiente. Antes pedías una prórroga y te la podían llegar a dar y ahora como no se están dando prórrogas, esto se está volviendo una batalla muy, muy complicada. Claramente porque también son decisiones políticas, ¿no? Que no lleguemos.
Y eso obligó a algo que yo creo que fue muy dañino para nuestra industria, que es lo que se llaman los estrenos técnicos, que te obligan a que vos tenés que estrenarla para cumplir con ese requisito, pero que en realidad no querés que la gente vaya a la sala, sino que tenés que demostrar que cumpliste con ese estreno. Eso para mí es un problema gravísimo, y creo que lo acarreamos digamos, también de que tenemos una legislación que es muy genial, pero que quedó un poquito desactualizada y que no la pudimos resolver cuando hubiéramos podido, o sea, que no hicimos una corrección real de los tiempos, y creo que ahora lo que hay que hacer es tener esto como muy en cuenta. Algunas cosas buenas pasaron, como por ejemplo que vos podés entregar una copia A y después la podés cambiar, o sea, podés un año después corregirla, porque lo que termina pasando es que todos corremos, entregamos la copia que el Inca te pide y nunca es la película. Ahora no, ahora lo cerraron eso también. Sí, pero ahora podés un año después pedir presentar una nueva. Lo que termina ocurriendo es que uno presenta una película que no lo representa. No, lo que hay que saber es que un trámite burocrático que no sabes si quieres invitar a tus amigos o mejor. No, y lo peor es que el archivo de, digamos, lo que sería la cinemateca que no tenemos, o sea, la cinemateca que nosotros no tenemos es un depósito de películas apócrifas. O sea, ninguna película de las que está en el Inca en guarda es la película final de ningún director, o sea, muy pocos casos. De hecho, esto viene de la época del fílmico, que entregábamos la copia que no se consideraba la A y dejábamos esa y nadie nunca la reemplazaba. Y esto es realmente una deficiencia, no tener cinemateca y encima de depositar películas que nunca son la verdadera, hace que nuestro patrimonio cultural en realidad esté en manos de los productores y el Inca no juega ese rol, lo cual es bastante complicado. Yo lo que sumaría acá es algo en relación a cuándo comienza la distribución, porque si bien es algo que nosotros hacemos al final de la película, empieza muchísimo antes, si podemos, digamos. Si todo va bien y tenemos energía suficiente y la cabeza puesta en la distribución, en realidad cuando terminamos de filmar y casi que mientras que estamos filmando, encontramos quiénes van a ser los mejores socios para que nos ayuden en esa distribución. No solo la distribución, sino también el estreno. Entonces, tiene que ver con las audiencias también desde el momento que estamos filmando, porque uno hace una película para comunicarla, digamos, el final, la finalidad que tiene nuestro trabajo no es tener un disco con una película terminada y arrancar a hacer otra película, sino que la finalidad es mostrarla a alguien interesado para comunicar una idea. Desde ese punto de vista, creo que si pensamos a las audiencias como el centro o uno de los centros a quien nos dirigimos, pensar la distribución desde el inicio hace que encontremos los socios, ya sea en entidades educativas, en sindicatos, mismo en empresas interesadas. Digamos, todos ellos son parte del proceso casi que del montaje de la película, donde nos estamos preparando para lo que va a venir después. Cuanto mejor hacemos esas alianzas y esas uniones, mejor es o más fácil resulta el proceso Lo que pasa es que eso es posible cuando vos tenés un tema que vos podés adelantar con el ejemplo que decís, cuando tenés una película de fútbol ya sabés. Ahora, hay algunas películas que dependen de su recorrido o lo que les pase cuando... Pero incluso, digamos, cada película es un mundo y tiene sus alianzas, pero todos tenemos alianzas porque es un trabajo que se hace en equipo y ya sabemos que vamos a necesitar distribuirla. Desde ese punto de vista, si la película es un ensayo personal de la vida de uno y de nadie más que uno, bueno, es ponernos a pensar de qué manera vamos a atraer a esa audiencia para que se interese la película que queremos hacer, porque la estamos haciendo para mostrársela a alguien. Y en el pensar eso y en la reflexión de a quién nos dirigimos, vamos a encontrar esos aliados inevitablemente. Y puede ser una variedad infinita, porque un ensayo propio de la vida de uno puede tener aliados en el colegio de psicólogos, qué sé yo. No sé si uno está medio rayado y dice, bueno, la verdad, ¿por qué no vamos por ahí? O puede ser sobre historiadores, o puede ser sobre animadores. Había un proyecto que quedó en el batch ese de películas inconclusas, que era sobre la historia de la animación. Entonces era un recorrido por todos los animadores argentinos, que estaba buenísima. Bueno, ahí tenías, la historia en sí mismo era como la historia de la animación argentina, y tenías un montón de puntas, y era la visión del realizador sobre eso. Bueno, chiquitita, pero a lo que voy es, todos estos temas no arrancan cuando terminamos la película de editar, sino que arrancan mucho antes, incluso pueden ser disparadores de la película. Que alguien que diga, che, a mí me encantaría hablar de este tema.
Está bueno, a ver, ¿cómo es tu tema? Y ya ahí es el primer aliado que nos va a ayudar a distribuir la película porque es la primera persona interesada en el tema. Por ejemplo, el club, San Lorenzo, no sé, o alguien que le pasó algo y dice, mira esta temática, mucho de salud mental tiene. Sí. Mucho de Bueno, a esto, mí ¿no? me parece importante lo que dice Ana porque quiero traer la palabra desafío, que lo decimos, bueno, ¿cuáles son los desafíos del documental en este momento? Entre los cambios que hubo con el Inca, nosotros tenemos, bueno, esto de año y medio, se me parece que son 10.000 años ya que tenemos, pero este año y medio difícil, llamémoslo así, este año y medio difícil, tuvo varias incidencias en relación a la distribución, porque había un subsidio que el Inca le daba a los distribuidores por distribuir películas argentinas. Acá Ahí está. Suspendido. Y Afuera. ese subsidio nos hacía una diferencia importante porque nos permitía poder contar con cierto apoyo en cierto marco de negociación. Entonces podía haber el distribuidor, tú podías conseguir un distribuidor para tu película que te hiciera cierta ayuda y él, si no se recogía todo con los borderos, que no se recoge nunca nada, con ese subsidio del Inca podía. Entonces, ese subsidio desapareció y con ellos muchos distribuidores. Pero además, el Inca tenía los espacios Inca, que era una red que nos permitía trabajar un poco en las provincias, y eran unos espacios, unas salas que teníamos disponibles, y además había una cuota de el Cine Gomón, que solo pasaba cine argentino. Entonces, ahora el Cine Gomón también pasa La Sustancia. Los espacios que igual siguen funcionando. Pero se están bajando, chicos, están bajando los espacios Inca de manera considerable. O sea, yo estoy ahorita tratando de sacar la peli y hablo directamente porque el procedimiento es: tú hablas con el programador de la sala en Tilcara, hablas con el programador en Unquillo, tú les ofreces la película, ellos la quieren, tú la tienes en regla en el Inca, entonces Unquillo la pide al Inca y se la dan. Entonces, claro, uno tiene porque Ana pasó, porque Gustavo pasó, entonces uno tiene el teléfono de los programadores. Entonces los llamo, no, sabes que no me remo, no, es que sabes que, pero hay uno que, parece que hay uno que sí está, y tú dices, hay una realidad de salas que se están cerrando, hay menos espacio en el Gomón, el programador amigo ya no está. Entonces yo creo que es importante saberlo porque hay que pensar en esto que decía Ana, desde el día uno, mi película, ¿quiénes son mis aliados? O sea, yo creo que es muy importante que nosotros empecemos a pensar que nosotros podemos tener la suerte de como dice Paula, a veces hay algunos documentales que llegan a las plataformas, lo cual es un golazo, pero no es que hay un camino aceitado hacia eso, ni son todos los contenidos. O sea, las películas de las feministas, les cuento, las plataformas están locas, llaman todos, queremos más feministas, nos dicen. Entonces, ¿cómo nosotros tenemos que ir generando otros espacios? Y además yo hablaba con las chicas un poco, creo que hay que pensar que como decía Pablo también más temprano, que el cine es como un espacio de encuentro, como un espacio donde nos juntemos y entender. Yo creo que hay que, bueno, que por ahí hay una línea de trabajo, ante puertas que se cierran, qué otras cosas podemos abrir y no abrirlas desde el lugar también donde nos pasa a veces en la mañana y decimos, wow, qué difícil, qué cuesta arriba, abandonemos, sino todo lo contrario, desde un lugar de, tiene que estar muy bueno esto que estamos haciendo para que nos estén dando tan duro. Tiene que ser muy, muy problemático que hagamos esto para que los moleste tanto. Entonces, bueno, buscar cada espacio, que a veces son, bueno, meto yo el primer chivo, Caro, pero no podemos hablar de la sala. Los chivos al final. Los chivos al final. Bueno, pensar otra sala, decir. Bueno, acá están los apoyos económicos. En realidad, para ser totalmente honesta, no sé las experiencias de ustedes, pero yo a lo sumo he agarrado unos manguitos para la distribución de algún mecenazgo, algo muy poquito. No es que y una peli que tuve en coproducción con Alemania, el subsidio de Sherman Films, que te da para que imprimas póster, para que hagas ese tipo de cosas. No, pero nosotros nos han ayudado sindicatos. Y cuando los sindicatos ayudan, por motivos múltiples, ahí sí hay una ayuda importante. Porque tienen una capacidad de impresiones y de movilizar y de poner colectivos, digamos, para el documental de Luciano Arruga, ponían colectivos y llevaban a los pibes al Gomont y todos los días se llenaba la sala con estudiantes secundarios. Y eso era colectivos que alguien pagaba y llevaba a los pibes y los maestros iban. Después se quedaban los maestros y era muy lindo. Entonces había como una carga emotiva donde el maestro que iba, bueno, se jugaba todo ahí, pero
había una fuerza económica de parte de los sindicatos docentes en querer llevar a ver este documental que no tenía que ver con no está en la currícula la desaparición de Fuerza en Democracia, pero les interesaba a algunos, sobre todo bachilleratos populares también, y utilizaban parte de sus recursos e iban. Entonces, también como bancan no en dinero efectivo, pero sí en especies. E impresiones y difusión también un montón. Sí, convocatoria. Bien, Pero depende del vamos a tipo llamar. de documental, ¿no? Claro, exacto. Vamos a llamar. Yo te quiero preguntar sí. una cosa. La certificación de calificación también Sí. es aparte de la de exhibición, ¿no? Son dos. Sí. Sí. Porque como no está ahí, porque también es otra. No, pero No, solo eso es para las audiencias presentás de- la película a la CAE y, Sí, sí, sí. te la califica y listo. Pero también tenés que pedir otro certificado de exhibición. ¿no? Después. Sí, Después. Después de la de calificación. Exacto. No, que es el de después, clasificación. ¿Eh? Después que también la película. Sí, No, sí, el código de junto con exhibición. el tiene código de razón, tiene exhibición. razón, el No, código de una cosa que exhibición. quiero decir es que muchas de las cosas que ustedes dicen también es válido para películas de ficción, ¿no? No sé, yo estoy en particular trabajando con una de Malvinas y vemos que esta cuestión también de buscar otra forma de distribución que no sea la sala como toda la paga y eso. O sea, sí vamos a tener todo, Claro. pero también para ciertas películas de ficción que tratan ciertas temáticas es también recontra válido todo lo que están diciendo. Claro, el tema es El asociar circuito. la temática al sistema de distribución sabiendo que por más que nuestra película esté buenísima y el tema esté buenísimo, no terminó nuestra tarea, sino que todavía hay empieza. que militar. Y como de hecho hay hacemos muchas para películas que- de ficción que comparten los mismos espacios que los documentales, lo cual también para los documentales a veces es un poquito una competencia porque salas como el Malva o como Cacodelfia o como Lugones programan un cine independiente, no discriminan si es ficción o documental, sino que es más bien el tipo de espectador el que ellos buscan, tienen como una curaduría de un tipo de espectador, y entonces también eso hace que ficción y documental se consuman de la misma manera. De hecho, hay muchos festivales que no discriminan si la película es ficción o documental, ni siquiera lo indican en su catálogo, pero sí tienen como un concepto del tipo de cine que programan. Entonces yo creo que ahí, de hecho, hay un sector híbrido también, y hay mucha docuficción, y hay mucho ficción con Ensayo, documental. poético. Claro, o sea, que ahí también hay muchos híbridos. Bueno, son 10 diapositivas. ¿Hasta qué hora tenemos? Podemos dormir acá porque estamos en un hotel. Bueno, esto, cobrar por exhibir. O sea, como a todos creo que nos gusta cobrar por exhibir la película. Siempre. La No verdad pasa que los tanto. documentalistas siempre tenemos esa cosa de que te piden, para una función, y te piden que se la des gratis. Nos pasa todo el tiempo. Yo intento, por lo menos lo que hago yo es preguntar, ¿pagan derechos de exhibición? Por lo menos lo pregunto. Después nos fijamos quién es, dónde es, en qué etapa del circuito está la película, la brindamos gratis o no. Pero yo les recomiendo que traten de cobrar primero. O sea, hay dos maneras de cobrar. Una es un fee, que es un pago único, y otra es la liquidación por borderó. Les dan una parte de lo de las entradas. No sé si quieren agregar algo más. No, estamos todos censurados hasta que llegues a Eso es muy Y después interesante, nos matan porque por- esa entrada Eso quiero muchas hablar, veces, ya quiero sí, hablar. porque justamente pensando en las audiencias y en estas alianzas, cuando uno hace alianzas también son contratos de partes, es como ayudarnos a mostrar esta película y esta película también te ayuda a vos. Entonces, por ejemplo, muchas películas sociales tienen, la entrada es un alimento no perecedero. Bueno, entonces ahí tiene como una función muy específica. Vamos a recaudar no un bordero ni dinero en un banco, sino un montón de alimentos para donar a alguna causa que tiene o no relación con la película. Porque puede ser alguien que Claro. se asocia. Puede ser también que el dinero que ha pasado va a los fondos de huelga, en el caso de documentales relacionados a luchas de trabajadores. Entonces, ¿qué haces? ¿Recolectás o arreglar máquinas? Digamos, me acuerdo que con Bruckman, que habíamos hecho una película, pasamos un montón de veces, pasábamos el cosito para arreglar la máquina de coser, arreglar la máquina de coser. Como depende de cada documental el objetivo que tenga, y otras veces también es para poder seguir el circuito. Entonces, me parece re importante lo que dice Caro, porque
yo en general digo que sí cobramos, si es posible, porque la recaudación nos va a permitir ir a mostrar la película a otro lado. Porque si no nos quedamos sin fondos, incluso si uno tiene un fondo destinado a distribuir, se agota. Vas a una sala, 2 salas, 3 salas, a la cuarta te llaman de Santa Rosa. Sí, bueno, no puedo ir a Santa Rosa, va a la película, pero cuando va a la película sola pasa lo que pasa a Paula, sí, claro, no va nadie, porque van a ir cuando vaya el realizador o alguien. Entonces, sí, bueno, podés pagar un pasaje de avión, podés pagar un hotel, podés pagar la nafta, podés pagar algo para que la persona, alguien del equipo vaya, y además se resuelve en 2 o 3 días. Entonces está bueno cuando somos varios, porque alguien va a representar la película. Y entonces esas cosas no tienen que ver con la entrada. Yo también creo en ese sentido, yo estoy de acuerdo, pero no es lo que yo hago, desgraciadamente, por eso estoy fundida, pero porque yo siempre pienso que yo intento que la línea de equilibrio la trate de cubrir la película, digamos, antes de su exhibición. Intento que la variable no sea la entrada. No me sale siempre, pero lo intento, porque a mí me parece que hay algunas exhibiciones que generan el espectador que después la va a recomendar. Y a veces pienso que la vida útil de la película y la continuidad de la exhibición, para mí, es el objetivo por el cual yo hago cine. No es una buena idea igual la que digo, ¿eh? No, o sea, no digo que pero no, yo cuando una cosa no yo lo la pienso otra, así. Es como las dos valen. Intento pensar que si puedo dar la película en un espacio donde gente la vea y la recomiende y la película tenga una vida útil más grande, eso también no solamente le va a funcionar a la película, sino que me sirve para la próxima película. Entonces yo creo que hay que igual estoy de acuerdo, pero digo, también estamos en un momento de tal precarización que yo no quisiera que me pase nunca que me pidan la película y si no me pueden pagar, yo no la dé. Eso sería, ¿no? Entonces digo, bueno, ok, si hay, pero creo que también hay una parte en la cual el exhibidor también necesita de nosotros, porque el exhibidor también necesita programar otra cosa, como el del supermercado necesita vender lo que le compran, y yo creo que si nosotros nos regimos por la regla del mercado, que cada vez está mucho más agresivo con la cultura, digamos, creo que la única manera de que la cultura sobreviva como necesidad en el consumo es que nosotros la mantengamos muy viva, sí, y la impongamos un poco, porque no hay un deseo, sobre todo en las nuevas generaciones, de consumir cultura. El deseo es consumir algo mucho más rápido y mucho más, mucho menos pensante. Entonces yo a veces digo, bueno, hay una parte que es responsabilidad nuestra, de los que hacemos, de los que traemos estos bienes al mundo, que somos un poco, que parimos este tipo de producto audiovisual, es un poco generar una accesibilidad lo más fácil posible. Hoy Ale Hartman decide, yo mis películas las tengo todas libres, buscarlas, yo las regalo, me las pedís y denlas donde quiera. No las que hace para Netflix, pero sí las que hizo por su cuenta. Obviamente es alguien que vive de otra cosa y puede. Pero pienso que tenemos que buscar un sistema donde la exhibición no dependa necesariamente de la accesibilidad. No sé cuál es ese sistema, creo que hay que encontrar un equilibrio. Bueno, una entrada barata, una posibilidad de armar comunidad, una posibilidad de que vos pagues una entrada si podés un poquito más y entonces sostengas la entrada del que no la puede pagar. Digo, obviamente que vivimos de esto y esto tiene que ser tiene que funcionar para todos, para que los espacios existen y además para que se vea bien y para que el encuentro ocurra, pero creo que habría que pensar un poco la accesibilidad. Yo quiero tomar lo que dice Pablo, porque me parece que es clave. O sea, yo creo que justo eso ahorita es el desafío. Tenemos que pensar, porque, o sea, tenemos la jugada trancada, eso es cierto, o sea, nos están tirando a matar. ¿Qué hacemos? Si no hay taquilla, no la ponemos. O sea, creo que no tenemos la apuesta ninguna, creo que estos espacios son súper necesarios. O sea, tenemos que empezar a pensar cuáles son las alianzas con las universidades, con la casa comunal, con el comedor, con las viejitas de no sé dónde. O sea, tenemos como que abrirnos y yo diría como comprendiendo esto de que la cultura está en riesgo, la cultura, la identidad, nuestra posibilidad de ser, y estamos ante un desafío, porque los canales que antes existían, que eran menores, eran insuficientes. Hablamos de había un cuello de botella que nos tenía apretado, rompieron la botella, ya no hay ni cuello. Entonces, bueno, pero es juntos. Además, creo que es solo juntos que podemos, porque a alguien se le ocurre que hay una cancha en no sé dónde, que hay un sindicato en no sé qué, que hay unos que, bueno, entonces yo tengo para pagarte el hotel, pero te puedes quedar en mi casa, y eso dispara. Entonces, para la próxima película tenemos que pensar, abrirnos a pensar que no nos los quiten.
Sí, y a mí no me ha pasado mucho que sea difícil esa conversación. En general, los espacios que piden la película y que llaman de un centro cultural que está en el Bolsón o en el Hoyo, en no sé dónde, dicen, si venís, tenemos un lugar. Como siempre hay una necesidad también de retribuir a quien se toma el trabajo de ir con la película a este lugar. Entonces nunca me pasó que no me digan no hay nada y no me den bolilla, al contrario, siempre es como la comida y el recibimiento. Entonces me parece que son las dos cosas juntas, viendo cómo ir evaluando hasta el momento en que creo que cuando uno hace documentales, particularmente sobre hechos muy concretos, donde quienes participan en el documental necesitan también el documental. Caso familiares de víctimas de algo o hechos así muy particulares, donde el grupo que es protagonista de la película está esperando la película, porque la película se va a transformar en su herramienta de comunicación. También llega un punto en el que uno dice, bueno, ¿hasta dónde voy a poner yo por delante mi esquema de distribución? Y cuando digo, bueno, a partir de este momento, esta es tu película y sigan la película. Porque yo ya hice todo lo que quería hacer y a partir de ahora compartamos. Voy a seguir mostrando la película, pero úsenla ustedes también para todas sus presentaciones. Y entonces eso también hace que se bifurquen, sobre todo en los más de derechos humanos, que uno acompaña a familiares o acompaña a víctimas durante un montón de años. Esas personas dan un montón de su vida, uno tiene una película hermosa, va a los festivales, hermoso. Bueno, después toma la película y seguí adelante porque es parte de tu vida y hay un compromiso que no es escrito, no es un release de imagen, sino que es un compromiso moral sobre los fines que tiene la película. En ese sentido, ahí todos estos esquemas estallan y la película va por un canal. Sin embargo, se pueden seguir manteniendo estos otros aún cuando uno da la película y le dice a su grupo de militancia o al grupo de pertenencia de esta persona, use la película, porque se complementan. De hecho, vuelven al cine a ver la película. No. Bueno, me acaban de dejar como la mercantilista. Está claro quién es la única persona que cobró esta charla. No es que no. No, después de que Caro produce y además distribuye. Claro. Yo solo produzco y no distribuyo. Beneficio, digamos, que la que trajo el PowerPoint. Yo pregunto, ¿pagan fee? ¿Invitan? Esas son las dos preguntas. Claro. Pero bueno, si no la doy. Claro. Claro. Sí, No, pero sí, está sí. bien Algo. tener la idea A veces te de sorprendes. regularte, ¿viste? A veces te sorprendes. A veces te sorprende, sobre todo universidades, que las universidades tienen un fondo. El año pasado vendí 2 proyecciones de haciéndoles cada uno de gente que me pedía la película. Y yo le contesté, ¿hay dinero para derechos de exhibición? Y me dijeron, puede ser, ¿cuánto te parece? Y vendí 2 así. O sea, como... Lo más que se parezca a vos. Yo diría que Caro los represente a todos. No, igual fue Fueron fuerte 2. eso. Vendí 2 haciéndoles cada una. Y A veces bueno, pasa. A veces pasa, digo, si me decían que no, bueno, se me... Universidades del exterior. Sí, una de China y una de Estados Unidos. Claro. Claro, ahí sí. Pero bueno, si no preguntaba, me pedían la película. Si no preguntaba, No, me me parece que en pagaban. ese caso, claro, en ese caso tampoco tenés esta comunidad, o sea, ellos van a tomar tu película como un caso de estudio Claro. de un Claro. tema y entonces Sí. ahí sí, por supuesto que uno siente que, claro, ellos lo van a mirar como algo extraño. Si no es extractivismo puro. Claro. No. Así que bueno, sigo. Sí. Sí. Bueno, esto es fácil. Las contrataciones que uno puede hacer, en realidad hay más, pero mínimamente para los documentales recomiendo tener jefa de prensa y alguien que haga las redes, porque bueno, para mover un poco Yo la gente que hace las redes querría que no existieran en el mundo. Querría que esa gente no existiera. Querría. Yo nunca puedo corroborar si... Yo sé que las redes existen, pero no hago ninguna... Que está en la cabeza. No hago ninguna relación entre la gente que va al cine y las redes. O sea, no veo que haya una relación entre las redes, o sea, que las redes
Bueno. Pero que después la gente en el Basta de cine... esta farsa. No lo sé. Qué difícil. No, que un montón de gente te dice, lo vi, sí, pero si esa gente después está en el cine, no sé. Bueno, eso puede ser, pero, No sé. Pero eso ¿es también necesario ocurría con la hacerlo? prensa. Obvio. Sí, Yo obvio. no sé si pero no es lo más- sé, no sé si hay una relación directa entre la Yo creo gente que que no compró hay. una entrada. Sí, Pero- pero es como lo del boca a No boca sé. que uno sí siente. Yo soy del equipo, a mí me cuestan las aplicaciones cada vez más y siento que hay algo como una sobredimensión de las aplicaciones, que las aplicaciones te van a resolver no sé Que la qué. gente cree que ya la vio la película si está en la red. No Además, tiene que ir al cine. O sea, yo después. creo que uno tiene que postear y todo para que no me otra vez Obvio que hay que si hacerlo, está en pero- contra de la rueda. No, pero digo, hay unas cosas que pasan que tienen que ver con que nos encontramos, con que hablamos, con que invitamos, con que compartimos y no hay que subestimar el boca a boca, No. porque además nos queremos ver, aunque nos digan que no. Lo sé. Ojo, con las redes, Pirovano, por ejemplo. Claro. La digo, con- Claro, en TikTok, pues genera daño colateral. Igual se puede ver perfectamente. Podés no verla. Podés no verla. Podés no verla. Pero bueno, estos son los materiales mínimos que hay que preparar para cuando uno hace una película. Acá puse un ejemplo, pero lo vamos a pasar porque el link con unos materiales de prensa, que fotografías, video del director, bueno, no me acuerdo cuáles son, pero mínimamente que tengan los materiales, los links de visualización, que se puede hacer el mismo, pero en general se hace uno para prensa y otro para salas, y una copia de proyección descargable en H264 para espacio Inca o DCP digital. La copia física en DCP y bueno, y todo lo que es afichería, banners, etc. Como esto es lo mínimo, digo, que habría que tener a la hora de estrenar. Bueno, esto es para hablar. Este es tema libre. No, Bueno, de pero los que ¿por qué no hablamos. estaríamos hablando? Claro, bueno. Quizás para esto yo sumaría un concepto que está como de moda, no sé si lo escucharon, las campañas de impacto famosas, porque es otra forma de encontrar fondos también para la distribución. Y los Solo que en el documentales formato de... están mucho con eso. ¿Cómo? Todos los documentales relacionados con temas de ecología. Sí, cualquier película que puedas armar una campaña de impacto, a mí tengo la misma duda sobre las redes sociales, me parece más un negocio para intermediarios, donde hay mucha gente que se queda con dinero de fundaciones, ONGs, dinero que, no sé, no vi, salvo un par de casos muy emblemáticos mexicanos, no he visto campañas de impacto de películas así como de poder armarla, pero me parece muy interesante como estrategia, como agarrar los elementos de las campañas de impacto para pensar nuestras campañas de distribución, Yo porque hice son muy al revés. interesantes. A ver. O sea, no tenía lista la película Claro. y armé una campaña de impacto y ganamos. Sí, porque hay que hacer Impacto así. positivo es, ¿Cuál mujeres película? Domadoras de dragones. Mujeres que reman como recuperación del cáncer de mama. Sí, Porque las campañas de impacto, lo Son ideal del es empezarlas desarrollo, antes. sí. O sea, lo ideal Bueno, es... fue de casualidad, pero fue así. Sí, no. Primero ganamos la campaña de impacto y después estuvo la Sí, Y que porque cuando no tenés- toman las pelis terminadas, No, sin no, ningún no les fondo. interesaba si había una película, de hecho. O sea, No. Por ahí, para los que no tienen claro este concepto, las campañas de impacto en general son algo extra cinematográfico. En general hay detrás o una ONG o alguna institución que la película viene a sumar a un tema que ellos ya están trabajando. Entonces, cuando uno logra que una película se acople a un tema que ya es un disparador, entonces ahí resulta como la película se suma a una cadena Sí, de Suelen comunicación. ser políticas públicas, leyes que se quieren aprobar o implementar, Sí, salud, salud. cuestiones de salud, pero en función de campañas de salud. También pueden ser campañas de, por ejemplo, promociones sobre... no me sale la palabra. En la sentencia, cuando como garantías de no repetición, me sale todo lo más técnico. Las reparaciones en los casos de víctimas. Ahí hay campañas específicas, entonces necesitan comunicar las películas y los documentales en particular. Yo creo que les gustan un montón por los costos, que son mucho menores que las ficciones. Hay otras campañas que les gustan más las ficciones porque pueden controlar también los tiempos de ejecución y pueden ordenar como todos los aspectos, pero esto está vinculado a lo que había mencionado antes, que arranca cuando arrancas la película. Son películas que ya están pensadas con una finalidad que es extra película y extra audiencia incluso, entonces se suman a este aspecto de Sí, cómo es pensarla conseguir las desde el audiencias. desarrollo del proyecto.
es que te piden solo eso. Y ahí cuando presentás, como hay uno que se llama Impact Partners, que es como uno de los más grandes, lo primero que piden es de qué se va a tratar, no sé, qué quieres hacer y cuál es el objetivo de tu campaña. Creo que tenés que hacer 2 carillas. Recién ahí te dicen, bueno, ahora nos interesa, mandame más cosas. Nos interesa y contame cómo vas filmando. En algún momento, según la temática, pueblos indígenas, ecología, medio ambiente, cuestiones de estas son como las más sensibles para estas campañas. Pero es interesante porque habla un poco sobre esto, ¿no? Impact Partners. Suelen ser aplicaciones como complicadas, sobre todo para no, como que te presentás a una competencia, sí, digamos, y son muy anglosajonas, no. son muy anglosajonas la forma de expresar las ideas, la forma de escribir el proyecto, no tiene nada que ver con nuestra idiosincrasia, no tiene que ver cómo planteamos nosotros los conflictos, pero bueno, hay que acomodarse a igual también tema. Hay otras instituciones internacionales que te pueden apoyar en el lanzamiento y si tu película no tiene un impacto necesariamente, o sea, hay como toda otra línea de documentales, por lo menos yo trabajo mucho documental de archivo o algunos también, documentales que son creativos y que no necesariamente impactan en una comunidad específica y tienen otras vías de apoyo y está Ibermedia y hay muchos programas donde si tu documental formalmente o estéticamente, o sea, no necesariamente todos los documentales que reciben estos apoyos tienen que tener una temática social. Yo, por ejemplo, ahora estoy por estrenar una llamada Bajo las Banderas del Sol, que es todo material de archivo, solo material de archivo de la dictadura paraguaya, y es toda la dictadura de Stroessner, y bueno, y yo la voy a estrenar en Argentina porque el director es argentino, bueno, paraguayo-argentino, y es muy poco probable que yo pueda encontrar un impacto. El sonido disociado con... En algunas partes tiene todo un trabajo de sonido, de imagen, sí. Tiene un trabajo gráfico y es una película que no va a encontrar en Argentina una comunidad que la abrace o sea, es una película que sí, probablemente hay una comunidad paraguaya en Argentina, pero probablemente sean todos stroessneristas porque la película es una película que devela algo que en Paraguay no se sabía. O sea, digo, el director lo investigó y cuando yo empecé a hacer la película yo no sabía en el país de acá al lado. O sea, que es algo que no va a tener aliados. Pero bueno, entonces, ¿cómo la pensás? ¿Cómo pensás cómo exhibirla? Y bueno, es una película que recupera archivo, que recupera memoria, que obviamente hay vínculos entre Paraguay y todos los países de Latinoamérica, entre ellos Argentina, y con todas las dictaduras. Y también es una película que dialoga con algunos temas, pero bueno, no tiene una posibilidad de hacer una campaña de impacto, ni tiene la posibilidad de tener una comunidad que la abrace, o un sindicato, o un gremio. Entonces, hay que buscarle igual un camino y una validación, y entonces ahí uno tiene que defender alguna otra potencialidad de la película. En este caso es el recuperar archivos, un trabajo arqueológico, un trabajo de sonido, un trabajo de imagen. O sea, creo que cada uno tiene que encontrar un camino porque por suerte hay estrategias para todas las películas, pero me parece que lo fundamental también es que nosotros como en tal caso representantes de este sector, que me alegro mucho que esta sala ya se haya empezado a llenar, también seamos nosotros los que vayamos a ver las películas, que nosotros las recomendemos, las acompañemos, llenemos las salas, llevemos a los pibes. A mí me impresiona mucho que hay muy poco estudiante de cine en las salas de documentales y me parece que eso es algo que también tenemos que motivar, como que depende también de nosotros crear este espectador y crearle el gusto, ¿no? Eso creo que es algo que... Sí. Y yo creo que hay muchas vías en ese sentido, pero dejémoslo seguir acá. A la profesora. Acá empiezan los chivos. Saquen sus celulares ahora, les vamos a pedir que abran sus Instagram y que sigan a una cuenta que es un proyecto nuevo que arrancamos en agosto con una sala híbrida que tiene plataforma y que tiene una sala real que abrimos en agosto. No me pregunten cómo. Gaby tiene mucha relación también con esto. Con un grupo de personas decidimos, en principio teníamos la intención de armar una plataforma, sentíamos que los documentales como que algunos estaban en Cinear, algunos quedaban bollando y aparte Cinear solo se veía en Argentina y decidimos armar una plataforma y justo en el mismo momento nos llegó una propuesta de una sala de teatro que habían equipado con equipamiento para cine para programarla. Esto es real,
Esto es una proeza. Sí, total. Entonces, bueno, decidimos arrancar tibiamente con con 2 documentales. Nosotros pensamos que íbamos a estar 2 meses y que los dueños que habían puesto un montón de plata en hacer el equipamiento de la sala nos iban a echar. Pero bueno, eso no sucedió y tuvimos una reunión, invitamos a mucha gente del sector a la presentación y ahí nos comentaron este tema de que el sector necesitaba que nosotros nos hiciéramos sala comercial Inca, porque no había, salvo el Gomón y el Malva, y una sala que cortara ticket Inca. Y bueno, nada, no me pregunten cómo, al otro día llamé al Inca y en 15 días ya nos habilitaron y ahora cortamos ticket. No somos espacio Inca, somos sala comercial Inca. Y bueno, y a partir de ahí también lo que sucedió es que nos explotó la programación, tipo que nosotros decíamos, bueno, vamos a programar una vez por semana, que era lo que el Inca nos había habilitado al principio, ahora tenemos más. Y ahora nada, nos llega uno por día, o sea, tenemos que trabajar también, digo, con la productora y tenemos que ver más o menos una peli documental por día. Así que bueno, Gaby también... Yo no conseguí entradas estaban agendadas para ver la de Gabriela. Sí, Gaby, ¿querés contar vos también que Muy bien. de la sala que No, porque aparte Gabriela hace otra técnica que hace preestrenos permanentes. Entonces, preestrenó en ATE, arreglando con ATE, ahora preestrenó y va sembrando así. Es verdad, la peli lleva 3 preestrenos, es cierto, porque es como... Bueno, son modalidades también. Sí, No se anima, no la quiero soltar. No la quiero soltar, Ajá. exacto, sí, o sea, el primero lo hicimos en ATE en marzo y además fue así... Decí el nombre de la película. Se llama Rita, lado B, es sobre Rita Segato, pero como su lado B, su intimidad, digamos, la búsqueda de la película es la siguiente. Rita es uno de los grandes referentes en este momento del feminismo y bueno, de hecho es una de las voces cantantes ahorita con la tragedia de Brenda, Molina y Lara, que organiza el país, dice mafia, cuerpos, mujeres, guerras, ella tiene un trabajo tremendo. Estuvo entrevistando violadores 5 años en las cárceles en Brasil, o sea, el trabajo de Rita es muy denso y a mí me parecía muy interesante que ahora que las feministas muchas veces somos construidas como enemigos, y entonces para cancelar, las feministas somos feminazis y somos seres malvados, y entonces Rita, que es como un gran paradigma de las feministas, es como debería ser una persona, como esto que dicen un poco de nosotros las feministas, que somos amargas, pocas de amor, Rita es maravillosa, o sea, es el ser humano que está detrás de ese discurso durísimo, que además se me abrió en la película, pero un montón. Entonces la historia de ella con su novio, con sus hijos, el quilombo que tiene con la hija, con el perro, es como cualquiera de nosotras. Entonces bueno, la peli es sobre la intimidad de Rita y termina siendo una película muy también sobre la maternidad, y cuando Rita la vio, que para mí fue muy difícil cuando fue el primer momento, para que ella la viera, me dijo, hiciste una película cómica. Yo doy fe que la sala del otro día que la pasamos en Avalon no me paraba de reírse. Yo misma no podía parar, aparte venía un chiste y todavía me seguía riendo del anterior. La estrategia de motivos. Una comedia. Claro, eso pasó. La película es una película, salió una comedia. Entonces, una estrategia que ya funciona, así que la llamamos comedia y tiene la gente. Y bueno, y con eso que les digo de las redes, cuando la película empieza casi a estar lista, yo humanamente no daba más. No lograba terminar. Le tengo una amiga programadora que estaba programando un ciclo en ATE y me llama y me dice, Gaby, si hacemos el preestreno de Rita, yo no tengo crédito, no está masterizada, no puedo con mi vida. Bueno, no, pero aquí te ayudamos. O sea, para hacerles el cuento corto, ATE hizo que me llevaron de la manito, lograron, o sea, ellos hicieron ese preestreno en esto de armar redes, la sala estuvo llena, ellos hicieron toda la convocatoria, toda la alianza, trajeron a Rita y me contuvieron emocionalmente a mí. O sea, fue así como, bien. Entonces después el Inca se interpuso porque íbamos a estrenar, pero el Inca no fue tan contenedor. Entonces logramos hacer otra función de preestreno en Tilcara, que también fue un movimiento de mujeres campesinas en Tilcara que agarraron y dijeron, organizaron todo ellas. Y Perdón, ¿el Inca se opuso a qué?
porque nosotros habíamos entregado una copia A y entonces íbamos a hacer íbamos a estrenar la película con la copia de exhibición. Y entonces nos dijeron que para hacer la copia de exhibición nosotros tenemos que hacer todo el proceso de reentrega, de ingreso de la copia A, que tenemos que hacerla con... Esto que antes explicábamos de que vos tenés que entregar una copia A cuando se te cumple la fecha. Una burocracia. Y si vos querés reemplazar la copia A, es un procedimiento que vuelve a comité, o sea, tienen que volver a verla porque no saben qué estás entregando, entonces tiene que verla alguien como para decir si es la misma película mejorada. O no, en general suele ser, pero es cierto que eso sí forma parte, no es de ahora, esto es de siempre, digamos. Antes uno pedía amablemente que te cambien la copia A y alguien amablemente te la cambiaba, pero ahora están bastante aterrados las personas amables del Inca, entonces nadie va a tomar una copia A y reemplazarla. No te dejan, directamente en el común van con el DCP que tienen de la copia anterior, entonces bueno, todo eso se corrió. Y bueno, ahora sí vamos, están todos invitados, 30 de octubre, chivo meto yo, 30 de octubre en el común. Y entonces hicimos con Caro, que nosotros nos sumamos al proyecto un poco, porque una sala en Almagro, 50 puestos para documental, nos tiramos de cabeza y entonces decidimos hacer la primera función de Rita allí, que además tiene un barcito súper lindo en la entrada, o sea, es un sitio súper acogedor. Y lo que nos empieza a permitir este tipo de espacios es que nosotros, por ejemplo, después podemos programar y que la película esté de repente una vez por mes y que funcione, porque hasta ahora el Malva es el que tiene ese esquema que es como el mejor, que te permite que las películas no estén una semana, sino, bueno, está una vez por mes, la gente la vio, se organiza, que también eso, darnos el permiso de pensar. Lo que ocurre con el Malva, que me parece que en ese sentido me parece muy valioso la propuesta de Caro, es que en el Malva vos tenés que esperar quizás indefinidamente y quizás nunca te llegue una respuesta, porque el Malva depende, digamos, de una persona que es la que programa el Malva y que no siempre tiene espacio y no siempre, digamos, casi todas las películas se le ofrecen al Malva, entonces tiene una oferta de una cantidad de películas que supera su capacidad de exhibición. Entonces me parece que un poco el modelo es un poco más humano y que tiene como esta posibilidad de es que nosotros somos igual, no las mismas películas del streaming están en la sala presencial. Como que la sala presencial iba a ser un apoyo del streaming y terminó al revés. La sala presencial nos está comiendo la vida y el streaming lo tenemos ahí. Es como Lumiton con el Cine Shop. Claro. El streaming es ¿cómo es? ¿Hay que suscribirse? No, el streaming es por película. Sale $5 cada película, cada visualización. Y tenés 48 horas para verla. Tipo como un Vimeo. Es como películas nobles antes. Pero todavía lo tenemos, pero está medio en construcción. Y no todas las películas que están en la sala están en el streaming. Como que varían, porque no podemos poner películas que son estrenos. Entonces, algunas que pasaron por la sala, por ejemplo, La vida de ratos, que le fue muy bien, tuvimos 2 funciones a sala llena, ahora vinieron las chicas y nos dijeron que querían estar en la plataforma. Pero también vamos a seguir manteniéndoles algunas funciones porque se mueven muy bien las películas y las chicas. Así que, bueno, @Avalon Cine Street. @Avalon Cine Street. Los que son de Cava vengan y los que no le avisan a los amigos que son de Cava que vengan. Y tenemos que cerrar, tengo 2 cositas más. Esta es una peli que está ahora en circulación, ahora está en el cine y como tiene mucho que ver con La Plata, me parecía que dura 1 minuto el tráiler que estaba bueno verlo. Así que no está en el festival. No sabemos si hay sonido. ¿Cómo? A ver. Muy bien. Y cuando se levanta, golpea la puerta y se no estaba. Qué raro. Se me acercaron a pedirme que demorara el inicio de la audiencia, porque López no había entrado. Adriana Calvo me dice literalmente, López desapareció. Cuando Julio desaparece ese mismo día, ya nosotros decimos desaparecido. Hacemos a partir de ahí una línea de investigación que tenía que ver con los nombres de uno del cuaderno de Chicolán, que es un cuaderno en el cual él planifica el juicio. Y ahí aparece su preocupación por López. ¿Qué riesgos empezaba a correr la democracia? Aquellos que secuestraban y asesinaban están de nuevo, están acá. El último testigo que lo vio, que fue en una calle de Los Hornos,
entre Delá y la verdulería. Y entre Delá y la verdulería no hay nada, hay solo una casa. Jorge Julio López sigue desaparecido. Sigue desaparecido. Es un espanto para nuestra democracia. Me dijo el policía, nunca hables, porque te mandaba a pentear. Chivo 2. Bueno, ya está. Yo con respecto a lo que decía Caro, me quedé con lo que decía al principio de lo burocrático y qué sé yo, mucho de lo que ocurre en el Inca en cuanto a legislación, esta legislación imperfecta, muchos de nosotros participamos de la creación de esta legislación. Quiero decir, organizadamente, las asociaciones con distintas miradas, con distintas marco político, fuimos forzando a la exigencia de la vía digital, a pedir que sean 18 meses, a decir que un guión de documental no tiene que estar escrito del mismo modo que una ficción, por más que ahora la nueva reglamentación hasta te pone el margen que tiene que tener 2 centímetros y medio de cada lado y el diálogo. Y en ese sentido también se puede o tenemos que tender a ir hacia el mundo de los privados de esa forma, con los partners que dice Ana, o sea, encontrarle la vuelta de por qué uno va a una exposición de plástica y la auspicia en los laboratorios, digamos, que podría financiar parte de la película. ¿Por qué la Fundación Telefónica estaba relacionada con el mundo del videoarte y Andrés de Negri y Hernán Cobrián y muchos producían en ese marco obras que son mucho más encriptadas que los documentales que hacemos nosotros? Bueno, porque alguien iba haciendo la primera avanzada de ver y saber que, bueno, si vamos a un laboratorio no le van a interesar todos nuestros temas, le va a interesar algún tipo de película, pero eso mismo pasa con los fondos. O sea, yo en un momento escribía muchos proyectos para otros de derechos humanos porque Ian Brisman, Ibermedia, había como una mirada tercermundista que Argentina iba a ir mucho por los derechos humanos. Cuando eso se saturó, los fondos internacionales hubo un momento que buscaban mucho más lo latinoamericano. Y Argentina era el menos latinoamericano de los países latinoamericanos. Entonces, bueno, se cortó, digamos, hasta que el tema de los pueblos originarios se instaló. Entonces, ver de qué forma es porque muchos fondos internacionales que participaban de esos mercados, en realidad son instituciones, son ONG. Son ONG que necesitan además... que nosotros les pidamos dinero porque de esa manera ellos piden dinero. Exacto, a su vez. son como mecenazgos. Esto es un ecosistema donde ellos necesitan poner un logo en una película, entonces necesitan esa película para poner el logo para justificar también sus sueldos. O sea que somos parte de un ecosistema y tenemos que ver cómo aprovechar ese ecosistema a favor. Sí, ahí está hay una cuestión que no es para esta mesa, pero está la cuestión del colonialismo y hasta dónde vamos y hasta dónde no vamos y hasta dónde podemos generar en nuestra región esas alianzas. Porque también estos fondos internacionales ayudan a productoras que provienen de la nacionalidad de esos fondos a tomar un pedazo del botín. Entonces uno va a un fondo alemán y posiblemente necesites un socio alemán, un fondo holandés necesitas un fondo holandés. Igual entonces, es curioso porque en esos países que tienen culpa colonialista, entonces bueno, también eso, apoyan proyectos que son... o sea, acá un laboratorio no apoyaría una película que critica un laboratorio, claro, pero probablemente sí en otros países no les importa tanto porque expían un poquito su culpa. Parte del debate y dónde vemos las alianzas. Yo creo que mi posición siempre es intentar fortalecer. En ADN hicimos una primera, como un intento de eso. En tanto empezamos a hacer alianzas con ministerios de cultura de algunas provincias, universidades, Lumitón, digamos, ir a lugares donde sabíamos que podíamos tener algún tipo de intercambio. El primer paso era un intercambio de te damos una película, la pasás y tenemos un espacio de exhibición que es lo que nos falta. Entonces eso fue como una primera llegada. Luego, en algunos casos, fue
paganos un fee, porque estaría bueno que podamos cobrar algo de la exhibición, aun si ustedes, en este caso de Lumitón, que es el partido Vicente López, dan gratis la película, pero pagan fee. Entonces, bueno, pero cancelaron el pregunta y respuesta después de las películas. Nosotros estuvimos. ¿Cuándo lo cancelaron? Cuando se fue Adriano. Y también se fue, toda la gente buena de cada lugar fue despedida. O renunciaron. Porque lo que tenemos de aprendizaje, y creo que todo esto que dice Gustavo, todo lo que se aprendió de cómo armar la legislación para financiar documentales por parte del Estado, que fueron 15 años de trabajo continuo y de reflexión y de discusión política, más todas estas otras experiencias, no se anulan con un gobierno que intenta recortar. Al contrario, me parece que lo que hay que hacer es volver a ir para atrás, ir al inicio de las discusiones, revisar todo lo hecho para encontrar las estrategias y seguir dando la batalla. No decir, bueno, vamos por otro lado. No hay muchos más lados. Tomo lo que dice Gabriela, que si el palo por la cabeza que nos dan es tan grande, es cierto que hay un temor acerca de las narrativas que se proponen. Y citándote a vos hace unos años sobre si tenemos que ser los últimos en apagar la luz y cerrar la puerta, bueno, seamos, pero con dignidad y dando la batalla hasta el último momento, ¿no? Me niego. Bueno, me niego totalmente. No, bueno, yo creo que dar la discusión. Por ahí en algunas cosas podemos no estar de acuerdo y me parece buenísimo. Yo creo que nosotros venimos de unos años que fueron extremadamente virtuosos y eso no se va a... no, es muy difícil que lo taladren, pero sí creo que también años virtuosos a nosotros nos dejaron, o sea, muchos países no tienen instituto de cine y les cuesta mucho hacer su cine y encuentran la manera de hacerlo. Entonces yo creo que nosotros tenemos que encontrar la manera de sobrevivir, que no todas las películas necesitan ni el Inca ni dinero. Creo que hay muchas formas de hacer cine y muchas formas de exhibirlo, pero creo sobre todo que es responsabilidad nuestra no solamente pensar la película, sino pensar su exhibición y su llegada al público, y que ahí cada uno tiene que ver la estrategia que puede, pero que la película no termina en pensarla y en decir tengo este deseo de esta obra de arte, sino que la película es... Yo me la tengo que cargar en las espaldas. Vos dijiste antes, uno llega en general muy cansado y la etapa de exhibición es una etapa en la que uno llega con muy poca energía. Pero yo creo que justamente estos espacios, y yo agradezco mucho al FICBA como espacio y estos lugares de encuentro, pues yo creo que nos tenemos que dar esta energía, nos tenemos que convocar a nosotros mismos. Yo, como caso virtuoso, pienso mucho en lo que fue el año pasado Contracampo en Mar del Plata, que empezó pensándose como un contrafestival y que terminó siendo un lugar donde todas las funciones estuvieron llenas, donde la comunidad audiovisual no solamente se encontraba, sino que digamos como que íbamos a ver películas que nunca hubiéramos ido a ver. Y yo creo que eso hay que tomarlo como y fue producido y autogestado por las mismas personas que hacen las películas y que las producen. Entonces yo creo que tenemos ese músculo, y yo convoco a todos a mantener ese músculo activo y bueno, y si hay una persona que tiene la iniciativa de abrir una sala y la dejan seguir, poblemos esa sala, que no den una película y haya 2 personas. O sea, es importante que vayamos. No sé bien cuál es la movida en La Plata o en la provincia de Buenos Aires, pero me doy cuenta que gente que consume esto hay en todos lados y que depende mucho de nosotros que esto, digamos, se mantenga. O sea, quizás no tenemos ahora por un tiempo un Estado que nos acompañe. Bueno, ganemos esa batalla, ¿no? Y ahí meto un chivo más rapidito, que es, nosotros este año hicimos unas jornadas ADN en varias universidades. Estuvimos acá. Y estamos trabajando ya para el año que viene, en mayo, en el marco del Día del Documentalista, porque pensamos que estas discusiones son muy importantes y queremos como seguir articulando. Y nada, están de una vez invitados, no sabemos ni bien a qué hora, ni dónde, ni cuándo va a ser. Pero están invitados. Lo van a ver en las redes. Perdón, me vas a decir algo. No, una consulta. Un poco la experiencia respecto a los agentes de venta internacional, de si están funcionando, si cumplen con yo te puedo, pero justo soy contigo. La experiencia no es posible. La realidad es que o sea, no podés, o sea, si primero no todos los documentales van a tener un agente de ventas internacional, luego no todos los agentes de venta van a vender tu película. En general, los buenos agentes de venta necesitan que la película primero sea legitimada por ella misma, o sea, tenés que entrar a un festival grande, el agente de venta te dice, me interesa, pero entra a Cannes, Berlín, Venecia, Toronto, y si no, a mí no me interesa.
Después los agentes de venta, hay un nuevo sistema de agente de venta que te cobra anticipadamente para vender tu película, o sea, tenés que garantizarle vos un mínimo para que encare la posibilidad de vender una película. Y cuando vos tenés un agente de venta y firmás un contrato, es como un departamento que vos alquilás, o sea, te sacan la llave y no podés entrar nunca más, y ese departamento pasa a ser de la persona que tiene la llave. Y aún así, no hay otra manera de vender en el mundo que no sea tener un agente de ventas. Lo que ocurre es que los agentes de venta no son grandes trabajadores, o sea, van un poco siguiendo lo que la película va haciendo. Puede haber la excepción de un agente de ventas que le abra un camino totalmente nuevo a una película, pero en general el agente de ventas se sube a lo que la película va logrando, y excepto que vos tengas una película que realmente sea muy relevante por sí misma, entonces el agente de ventas puede hacer un mucho mejor trabajo que vos, porque tiene una red que vos no tenés. O sea, quiero decir, el agente de ventas como el distribuidor son necesarios, pero no son magos, y la realidad es que cada vez hay más oferta y menos demanda. Entonces, cada vez hay menos agentes de venta, y en Argentina menos distribuidores cada vez, porque también al retirarse los apoyos ya no es rentable para alguien ser distribuidor. Entonces es una tarea que yo creo que cuanto más uno la pueda encarar, mejor. Lo que ocurre es que si vos tenés un agente de ventas, vos perdés la posibilidad de vender la película. Entonces, porque dice, claro, si yo tengo un agente de ventas y me llaman de una universidad y no le puedo decir, págame $100, porque si tengo un agente de ventas, los $100 tengo que compartir con mi agente de ventas, aunque mi agente de ventas no haya vendido nada. O sea, aunque no haya movido un dedo, si a mí me llega una venta, yo no soy la dueña de la película. Entonces, yo creo que ahí uno tiene que tratar de entender qué película tiene, y si uno tiene la energía, la fuerza, la capacidad, porque las redes también se arman, ojo. O sea, uno puede tener una agenda o uno puede no tenerla. A ver, si yo tengo una película que creo que yo le puedo armar la agenda, le tengo que dedicar un año y puedo armar una agenda. El tema también es qué otras cosas hace uno en su vida. Porque esa agenda además implica también viajar, moverte. Una cosa que los agentes de venta hacen es viajan. Viajan por los festivales y van con un montón de películas. Por ahí tu película es la 133 de su catálogo, pero la tienen, y si alguien está buscando una película de Courian que es sobre un tema que yo produje hace 5 años y que tiene que ver con que a alguien le interesa una escuela armenia, la van a vender. Y me viene Barro, porque un día me dice, no, tenemos $25, que bueno, adelante. Pero el tema es que uno no está trabajando en eso. No. Es muy poco probable que no te los den. En general te los van a dar, pero hay un montón de casos de agentes de venta que vos te enterás que es una venta y te dicen, no, lo que pasa es que te tengo que descontar las 10 presencias, que como fui a 11 festivales, y todavía no te toca. Son leoninos. Y además ahí no tenés ningún diálogo, es toma lo deja. Es lo que todos pensamos de las inmobiliarias, básicamente. Exactamente. Pero que a veces te pasa que vos, si no tenés una inmobiliaria, tenés que ocuparte de un montón de cosas, y si se rompe un caño tenés que ir vos, entonces decís, bueno, prefiero. Ahora, de todas maneras, mi sensación es que lo que tenemos que aprender todos es a tratar de entender el circuito entero. Porque si tenemos la capacidad, no hay nadie mejor que nosotros para vender nuestras películas. No, y somos además, los mejores, somos los que más interesados estamos. Si entendés, también le podés marcar la cancha a quien está vendiendo, porque ya sabés por dónde anda. Sí, y pasa que el vendedor no te va a prestar mucha atención. Bueno, por ahí te toma alguna estrategia o te toma algún contacto, pero no es lo... Y también es posible crear, poder pensar nosotros cómo algunos interesados en la venta ser vendedores, digamos. Yo creo que tienen que surgir de acá. No, con un agente de venta no puedes negociar. Interrumpir un segundo por esa pregunta, perdón. ¿Alguien vuelve en la combi? Sí, nosotras. Ahí está. Bueno. Sigan debatiendo esto en la combi. Sigamos con los... Le dejamos esta tarea.